y vamos a ver lo que son algunos ejemplos de espacios vectoriales. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o más bien lo que tenemos que hacer para verificar si un conjunto es o no un espacio vectorial, pues es verificar que se cumplan los 10 axiomas de los espacios vectoriales. Entonces, vamos primero con este ejemplo. Vamos a tener el conjunto de vectores, ¿sí? Bueno, si lo voy a poner así, de vectores XY en el plano con y igual a menos 3x más 1. ¿Sí? Entonces, básicamente, muchachos, y igual a menos 3x más 1, pues es una recta que está en el plano. Entonces, el conjunto que vamos a estar manejando aquí van a ser todos los vectores que puedan estar sobre esta misma recta, ¿sí? Entonces, o básicamente cualquier par de puntos que esté sobre la recta que nosotros podamos conectar. Entonces, al final lo que estamos buscando es precisamente que se vaya a cumplir esto de aquí, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer, pues, es precisamente plantear los 10 axiomas de espacios vectoriales y ver si se cumple o no que estos, en efecto, o más bien, si se cumplen los 10, pues entonces podemos decir que sí tenemos un espacio vectorial. Pero si no se cumplen los 10, entonces, o sea, con uno de ellos que no se cumpla, entonces este conjunto que se nos está presentando no es un espacio vectorial, ¿sí? Les voy a pedir, por si no los tienen ahí a la mano, que accedan a los 10 axiomas, muchachos, de los espacios vectoriales. Lo pueden buscar directamente en el libro, ¿sí? Que está disponible en el curso, o lo pueden sacar, ahí les puse yo un documento en la plataforma con los 10 axiomas. Entonces les voy a pedir que los tengan ahí a la mano para que los estén consultando, para que sepan a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Si lo consultan en el libro, están en la página 296 del libro de Grossman. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver, pues, qué es lo que tenemos que verificar. Entonces, vamos a plantear nosotros dos vectores que estén, vamos a empezar con el primer axioma, ¿sí? Y el primer axioma se refiere al axioma de la suma de vectores, o sea, la suma vectorial. Es decir, si tenemos dos elementos que pertenecen al conjunto, la suma de ellos debería de pertenecer al conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear dos elementos, o dos vectores. El primero le vamos a llamar W, ¿sí? Este elemento W es un vector X1, Y1. Pero estos vectores, muchachos, según nos indica que la instrucción, van a tener la siguiente forma. Y1 es igual a menos 3X1 más 1. ¿Sí? Ese sería el primero. El segundo le puedo llamar yo Z y sería un vector de la forma X2, Y2. Que debería de tener la forma Y2 es igual a menos 3X2 más 1. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí nosotros nuestros dos vectores arbitrarios que pertenecen al conjunto. Ambos vectores cumplen con la propiedad o con la descripción que se nos está dando. Y el primer axioma lo que nos indica es que debemos de sumarlos, es decir, W más Z. ¿Sí? Si nosotros hacemos esta suma, pues tendríamos menos 3X1 más 1 más menos 3X2 más 1. ¿Ok? Entonces, al plantearlo de esta manera, se sigue lo siguiente. Fíjense que cuando nosotros hacemos esta suma, muchachos, que es la suma de dos rectas, básicamente, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esta suma, perdón, vamos a tener algo por el estilo, vamos a tener algo así. Esto quedaría como
el primer término, o sea, estos se suman, tendríamos menos 3x1 más menos 3x2 más, y luego sumamos los segundos términos. Tendríamos 1 más 1. ¿Ok? Ahora, al sumar estos dos, pues podemos de este primer término podemos factorizar un menos 3. Tendríamos menos 3 por x1 más x2. Y de este lado vamos a tener un 2. Ahora, esta parte, muchachos, como x1 y x2 pues son un punto arbitrario, son una variable arbitraria, pues al final sigue siendo un punto arbitrario, ¿sí? Entonces, si quieren lo podemos, para poderlo visualizar un poco mejor, lo podemos poner así. Pero fíjense entonces que este resultado me da un más 2 como ordenada en el origen o como término independiente. Este más 2, muchachos, si yo me voy a la ecuación que debe de cumplir la recta, pues ya no concuerda con esto de aquí, ¿sí? O sea, la pendiente sigue siendo la misma, que es menos 3, pero ese más 2 me indica que ya no estoy sobre la misma recta. Si yo los grafico, o sea, si yo grafico estas dos rectas, tendríamos... la primera es menos 3x más 1, sería algo así, con una pendiente de menos 3, pero la otra, al tener menos 3x más 2, es una recta distinta. Entonces, cuando yo sumo estos dos vectores, el resultado de la suma de estos dos vectores ya no pertenece al conjunto, ¿sí? O sea, ya no está sobre la misma recta inicial. Por lo tanto, al no cumplirse el primer axioma, entonces, con que no se cumple el primer axioma, con esto tengo para que el conjunto no sea un espacio vectorial. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas en esto? Si no queda igual que la fórmula de arriba, entonces no es un espacio vectorial. No es un espacio vectorial. No siempre va a quedar exactamente igual, pero a veces puede ser un poquito manipulable para que quede igual. Por ejemplo, aquí que factorizamos el menos 3, ¿sí? Pero si no es exactamente igual, pues ya no pertenece a la misma recta. Y si no pertenece a la misma recta, pues no es espacio vectorial. Porque el axioma lo que me dice es que al sumar dos vectores en el conjunto, el resultado el resultado debe de seguir estando en el conjunto. Y aquí no es el caso, me da una recta distinta. ¿Sí, muchachos? Ok. Vamos a ver otro ejemplo entonces. Bien, vamos a tener ahora el siguiente ejemplo. Vamos a tener todos los polinomios de grado 2. ¿Sí? Ese es el conjunto. El conjunto que tenemos son todos los polinomios de grado 2. ¿Cómo se escribe un polinomio de grado 2 en forma general? Bueno, un polinomio de grado 2, muchachos, es una función que depende de x, donde tendríamos a2 por x cuadrada más a1x más a0. En este caso, las a's pues son constantes. ¿Sí? Entonces, esta es como que la notación general para escribir un polinomio de grado 2. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos hacer es verificar si el conjunto de todos los polinomios de grado 2 siguen siendo, o más bien, es un espacio vectorial. Y para ello, pues tenemos que aplicar los 10 axiomas y ver si estos se cumplen. Entonces, vamos a empezar con el primer axioma, que es la cerradura bajo la suma. Vamos a seleccionar nosotros dos polinomios, ambos de grado 2. Entonces, vamos a poner P, y lo voy a poner así como lo puse acá. Voy a poner A1
A1x cuadrada más B1x más C1. Y voy a poner otro polinomio también de grado 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que ambos polinomios son de grado 2, lo único que cambia es que sus constantes son distintas, entonces son dos polinomios distintos, ¿sí? Y lo primero que tenemos que verificar, pues, es la cerradura bajo la suma, es decir, hay que sumar P más Q y ver si el resultado de esto va a ser también un polinomio de grado 2. Entonces, en este caso, muchachos, pues la suma de los polinomios se efectúa término a término. Tendríamos A1 más A2 por X cuadrada más B1 más B2 por X más C1 más C2 por nada, ¿no? Ese es el término independiente. Si se fijan ustedes, aquí lo que me quedan son las sumas de constantes, es decir, A1 más A2, B1 más B2 y C1 más C2. Pero al sumar los otros dos números reales, me vuelve a dar un número real. Entonces, básicamente, este resultado lo podemos escribir como otro polinomio de grado 2 con constantes distintas. Pero este resultado sigue perteneciendo al conjunto de polinomios de grado 2. Por lo tanto, el primer axioma sí se cumple. ¿Sí? Tenemos que al sumar dos polinomios arbitrarios de grado 2, obtenemos otro polinomio de grado 2. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Cómo lo sumó, maestra, para sacar la que está subrayada en amarillo? Pues nada más se hace la suma de polinomios, ¿no? Que se hace término a término. Las x cuadradas con las x cuadradas, las x con las x y los independientes con los independientes. Pero como las a's, b's y c's son constantes, pues una constante más otra constante, o sea, una constante más otra constante, me da una tercera constante. Entonces nada más lo indiqué como una constante distinta. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí, sí, gracias. Ok. Bien, el axioma número 2, muchachos, se refiere a la ley asociativa, es decir, vamos a tener tres polinomios y lo que nos indica pues es que no importa en qué orden se sumen, pero como al final se va a reducir a una suma de vectores, perdón, a una suma de constantes, así como estas de acá, pues esa demostración se vuelve trivial. ¿Sí? Porque al final, al sumar polinomios, pues lo único que hacemos es sumar las constantes de cada variable o de cada término. Entonces eso se vuelve muy trivial. Pero vámonos al axioma número 3. El axioma número 3 me dice que debe de existir un vector 0. Ahora, como estamos hablando aquí de polinomios, pues el vector 0 debería de ser un polinomio 0, ¿sí? ¿Cómo se vería el polinomio 0 de grado 2? Pues debería de ser 0x cuadrada más 0x más 0, ¿sí? Y al final esto pues es precisamente todo 0. A lo que me refiero con esto, muchachos, es que no estamos sumándole nada más la constante 0, sino estamos sumando un polinomio de grado 2 en donde todas sus constantes o todos los coeficientes valen 0. ¿Sí? Entonces, habiendo definido el vector 0, lo que tenemos que demostrar es si un polinomio arbitrario, lo voy a llamar P, vamos a poner así, ¿sí? Lo que queremos demostrar es si este polinomio más el vector 0 me da precisamente el mismo polinomio. Entonces aquí pues así tal cual hacemos la suma. Tendríamos ax cuadrada más bx más c más el polinomio 0, ¿sí? Que sería 0x cuadrada más 0x más 0. Y aquí, pues de la misma manera como en el axioma 1, vamos a hacer la suma término a término. Tendríamos primero las x cuadradas, luego las x,
Y por último, los términos independientes. Y esto, muchachos, pues como A, B y C siguen siendo números reales y yo al sumarle 0 a cualquier número real, pues me da el mismo número, pues me va a quedar esto de aquí. Y esto no es otra cosa que el polinomio P. Entonces, el tercer axioma también se cumple. ¿Sí? Yo sé que se vuelve muy trivial, pero lo que hay que verificar aquí, o sea, lo que hay que entender aquí, es que cuando hablamos de un vector cero, no nos referimos a una constante. O sea, no es nada más sumarle 0 a un polinomio, sino es un polinomio o un vector o una matriz, según lo que me estén indicando, donde todas sus componentes valen 0. ¿Se entiende? ¿O preguntas ahí? Bien. El axioma 4 me habla acerca del inverso aditivo. El inverso aditivo, muchachos, me dice que si yo tengo un vector en el conjunto, en este caso si tenemos un polinomio, ¿sí? Debe de existir un polinomio inverso, es decir, un menos p. Y este menos p, muchachos, lo vamos a expresar como... Vamos a expresar de esta manera. ¿Sí? O sea, es el mismo polinomio, pero multiplicado por un signo menos. Entonces, lo que me dice el cuarto axioma, pues es que al sumar p más menos p, esto me debe de dar el vector 0. Y pues aquí también se debe de hacer, o se debe de expresar así la operación tal cual, ¿no? Vamos a tener ax cuadrada más bx más c más menos ax cuadrada más bx más c. Ahora, este vector p negativo, o sea, este inverso que tenemos aquí, pues lo podemos expresar, muchachos, también como menos ax cuadrada menos bx menos c. ¿Ok? Y pues al sumar estos dos tendríamos a menos a x cuadrada más b menos b por x más c menos c. Y obviamente como a, b y c son números reales, pues al restar un número real de sí mismo, vamos a obtener 0. Entonces esto sería 0x cuadrada más 0x más 0, lo que es el vector 0. Y entonces el cuarto axioma también se cumple. ¿Ok? Este axioma, muchachos, el cuarto axioma se refiere al inverso. El axioma número 5 es la ley conmutativa. Me indica que si yo sumo P más Q, debe de ser lo mismo que Q más P. Y volvemos, o sea, como al final estamos hablando de la suma de los coeficientes, pues se vuelve un poco trivial. Y no hay necesidad de demostrarlo así tan explícitamente. Esos primeros 5 axiomas son los que son referentes a la suma. Vamos a ver ahora los que son referentes a la multiplicación por escalar. Entonces, el axioma número 6 nos indica que es la cerradura bajo la multiplicación por escalar y nos indica que si yo tengo un vector, que habíamos dicho este debe de ser un polinomio de grado 2 y tengo un escalar, entonces alfa por p también debe de pertenecer a mi conjunto. Y pues vamos a verificarlo. Tendríamos alfa por ax cuadrada más bx más c. Entonces, en este caso, muchachos, pues al multiplicar un polinomio por un escalar, se va a multiplicar cada uno de los términos por el escalar. Así que tendríamos alfa a x cuadrada
Lo voy a poner aquí abajo. Tendríamos alfa a x cuadrada más alfa bx más alfa c. Pero alfa, b y c son números, o sea, son constantes. Entonces, esta constante más esta otra constante por x más esta otra constante. Al final lo que me queda, muchachos, sigue siendo un polinomio de grado 2. Es decir, esto se puede expresar como una tercera constante. Le voy a poner a 1. Esto se puede expresar como otra constante. Y pues por último, este término sigue siendo un término independiente. ¿Okay? Y al final lo que me queda, pues sigue siendo un polinomio de grado 2. Así que se cumple la cerradura bajo la multiplicación. ¿Okay? ¿Preguntas en eso? No, maestra. Los axiomas 7, 8 y 9, muchachos, hablan de las leyes distributivas y de la ley asociativa. Pero como estamos hablando al final de multiplicaciones por escalares, o sea, se vuelven también triviales y tampoco hay necesidad de demostrarlos explícitamente. Si los demuestran, pues no pasa nada, ¿no? Pero la demostración, pues básicamente se vuelve multiplicar números y al final la multiplicación de los números sigue siendo cerrada, entonces pues así queda. Vamos a ver entonces el último axioma, que es el axioma 10. El axioma 10 nos habla acerca de un neutro multiplicativo. Quiere decir que si yo tengo un polinomio de grado 2, ¿sí? Entonces, existe un número real, 1, tal que si yo hago 1 por p, pues me sigue dando p. Entonces, aquí lo que tengo que hacer, pues, es verificar si al multiplicar el escalar 1 por el polinomio arbitrario, pues me va a seguir dando lo mismo. Y aquí, así como le hicimos al principio, pues vamos a obtener 1ax cuadrada, sería 1ax cuadrada más 1bx más 1c. Pero al multiplicar, muchachos, un 1 por cualquier constante o por cualquier número real, pues me sigue dando lo mismo. Y esto pues es el polinomio original. Por lo tanto, el axioma número 10 también se cumple. Al cumplirse los 10 axiomas, podemos decir que el conjunto S, que es un polinomio de grado 2, ¿sí? O sea, el conjunto de todos los polinomios de grado 2, aquí no eran comas, eran más, sí es un espacio vectorial. ¿Sale? ¿Preguntas ahí? ¿No? Bien. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a tener ahora el conjunto de matrices, voy a poner el conjunto A, de todas las matrices que van a tener la siguiente forma. Bueno, van a ser, me lo pongo más claro, el conjunto de matrices de 2 por 2 que van a tener la siguiente forma. ¿Okay? Entonces, son matrices cuadradas de 2 por 2, muchachos, pero todas las matrices deben de tener la siguiente estructura. Por ejemplo, ¿qué matriz podría estar en este conjunto? Pues podría ser la matriz 1, 2, menos 2, menos 1. ¿Sí? Esa matriz mantiene la forma de las que se me indica. ¿Qué matriz no pertenece? Esto sí pertenece al conjunto A. ¿Qué matriz no podría pertenecer? Pues cualquier otra matriz de 2 por 2, ¿no? Por ejemplo,
la matriz 1, 2, menos 1, menos 2. Esta matriz, muchachos, ya no concuerda con la estructura que se me está indicando, por lo tanto, no pertenece al conjunto. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con matrices que van a mantener esta forma. Y pues básicamente tenemos que hacer la misma demostración. Vámonos, no sé por qué lo puse dos. Vámonos a la primera acción. Vamos a seleccionar dos matrices. Vamos a seleccionar una matriz A. Le vamos a poner A, B, menos A, menos B, menos A. Y vamos a seleccionar otra matriz B. ¿Sí? Fíjense que ambas matrices mantienen la misma estructura que nos indican en el conjunto. Lo que yo quiero ver es si al sumar estas dos matrices, pues voy a obtener una matriz que mantenga esta misma estructura. Si es así, pues entonces el axioma se cumple. Si no es así, no se cumple. Entonces, al sumar estas dos matrices, muchachos, pues vamos a tener la definición de suma de matrices, es decir, vamos a sumar término a término, ¿sí? O elemento a elemento. El 1, 1 con el 1, 1. El 1, 2 con el 1, 2. Luego el 2, 1 con el 2, 1. Y el 2, 2 con el 2, 2. ¿Ok? Lo que queremos ver aquí es si se mantiene la estructura de la matriz inicial, o sea, de la matriz del conjunto. ¿Cuál era la estructura? Pues que este elemento fuera el inverso de este elemento, o sea, igual pero con signo contrario, y que este elemento fuera igual pero con signo contrario a este otro. Así que vamos aquí nada más a reajustar un poquito los términos. Fíjense que en los elementos del segundo renglón, en estos de aquí, puedo factorizar yo un signo menos. ¿Sí? Y al final entonces va a seguir concordando la estructura que estoy buscando. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que este elemento y este son iguales con signo contrario y este elemento y este son iguales con signo contrario. Por lo tanto, el axioma número 1 sí se cumple. ¿Sí? ¿Se entendió eso de ahí? Lo tramo. Muy bien. Ok. Vamos a ver, vamos a saltarnos aquí hasta el axioma número 3, que es el inverso, perdón, el neutro aditivo. Si estamos hablando de matrices de 2 por 2, muchachos, el neutro aditivo tendría que ser, bueno, yo voy a poner 0. El neutro aditivo tendría que ser una matriz de 2 por 2 donde todos sus elementos son 0, ¿sí? Entonces, lo que me indica el axioma 3 es que si yo sumo una matriz A que pertenece al conjunto más la matriz neutra de 2 por 2, el resultado debería de pertenecer todavía al conjunto. Así que vamos a tener AB menos B menos A más 0, 0, 0, 0. Ojo, recuerden que cuando se está sumando, muchachos, el neutro aditivo no se refiere a... O sea, no se refiere a sumarle el número 0, se refiere a sumarle un elemento o un objeto de la misma estructura del conjunto con el que estoy trabajando, en el que todas sus componentes sean 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues hacemos la suma también de matrices. Tendríamos A más 0, B más 0, menos B más 0 y menos A más 0. Y esto pues me va a dar también, como A, B y menos A y menos B siguen siendo constantes, pues esto me va a dar
la misma matriz. Por lo tanto, el axioma 3 también se cumple. ¿Okay? Luego, si nos vamos hasta el axioma número 6, que es la multiplicación por un escalar, pues deberíamos de tener que, al tener un escalar o una constante, y al tener un elemento que pertenezca al conjunto, ¿sí? Lo que queremos verificar es si al multiplicarlos, el resultado sigue perteneciendo al conjunto. Recuerden aquí, muchachos, que los escalares, es decir, el alfa que estamos seleccionando, puede ser un número positivo o negativo. Es decir, debe de seguirse cumpliendo lo mismo, ¿sí? Entonces aquí, pues tendríamos alfa A, alfa B, menos alfa B y menos alfa A, que igual sigue manteniendo la misma estructura. Es decir, estos dos elementos son iguales con signo contrario, y lo mismo pasa con los otros elementos de la otra diagonal. ¿Ok? Entonces, cuando esto sucede, pues podemos decir que el axioma 6 también se cumple. Y pues básicamente, muchachos, así es como se hacen las demostraciones o sea, así es como se demuestra si un conjunto es o no un espacio vectorial. Se van demostrando cada uno de los axiomas según la estructura de los elementos del conjunto que se nos dé. Si se cumplen todos los axiomas, sobre el conjunto, entonces podemos decir que el conjunto sí es un espacio vectorial. ¿Ok? ¿Hay algún